Hola, buenas tardes. Bueno, hoy me acompaña el mate, día lluvioso, ideal para tomar mates, así que si alguien está tomando mate, lo compartimos. Teórico de hoy, nos toca ver malestar en la cultura, un tema en el cual estamos atravesados ampliamente en estos tiempos, ¿no? Ahora vamos a ir viendo un poquito por qué, pero bueno, me gustaría empezar primero con lo más básico, ¿no? Vamos a definir un poco lo que es cultura. Como siempre, tengo un machete para no perderme. Y algunas cosas las voy a leer porque la verdad decirlas de memoria no tiene sentido. Vamos a definir un poco lo que es cultura. La cultura lo entendemos como un tejido social que abarca las distintas formas de expresiones de una sociedad determinada. ¿Esto qué quiere decir? Que es todo el entrelazado de costumbres, prácticas, hábitos, rituales, formas de ser, formas de comportamiento, formas de vestirse, y así un montón de cosas que compartimos con el otro cercano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, Más allá de eso, también podríamos decir que ese otro es sumamente necesario para formar la cultura y ser seres socioculturales, ya que sin el otro no seríamos humanos, básicamente. Hay teorías que hablan que el hombre aislado carece de sentido si no está con un otro. Entonces, desde ese lugar vemos que como cultura somos todos parte de una cuando compartimos ciertas características de las cuales nos permiten comportarnos y movernos a través de la sociedad, por decirlo de alguna manera, con eh, signos, características y señales comunes. Pero bueno, todas estas características comunes que tenemos hoy están siendo como ¡pah! ¿No? Está siendo golpeada fuertemente por el aislamiento, cuarentena, el virus, las crisis sociales, económicas y de todo tipo que se está sumando. Pero más allá de esto, mucho antes de que surgiera esta crisis, ya hablábamos de malestar en la cultura. Y para hablar de malestar en la cultura tenemos que hablar de alguna forma de Freud. Y de Freud vamos a tomar la segunda tópica. ¿Se acuerdan de la segunda tópica? Se la voy a recordar brevemente como para que entremos un poquito en tema. Segunda tópica hablaba de cómo separaba Freud el aparato psíquico y cómo era su funcionamiento. Para esto lo dividió en esta oportunidad en tres grandes estructuras. Una es el ellos, el otro es el yo y el otro es el super yo. El ellos es aquello primitivo, ¿no? Es esa cosa más animal, por decirlo de alguna manera, el cual lo que nos dice es que le hagamos caso a la libido, que vayamos para adelante en cuanto a nuestros deseos, ¿no? En esta ganancia de placer pura. Por eso el ello lo que nos va a decir básicamente es que si nos agreden, agregamos, que golpeemos, que gritemos, que seamos violentos, al igual que si, no sé, de repente nos excitamos sexualmente, andremos por la vida básicamente agarrándonos a cualquiera, ¿no? Y en este caso hoy de encierro, lo que nos dice el ello es bueno que se vaya todo a cagar y yo salgo corriendo, total, el mundo se está cayendo igual. Suena fuerte, pero bueno, es una forma de actualizar un poco la teoría de ellos. Luego tenemos el super yo. El super yo sabemos que es la ley, es la moral, no son los valores que fueron inculcados por nuestros padres y seres cercanos a nosotros durante la infancia. Esta ley lo que nos va a decir es más cómo poder movernos en sociedad sin tener problemas, ¿no? Ya que si le haríamos solamente caso a ellos, viviríamos metidos en problemas, ya que viviríamos peleando, faltando el respeto, faltando la moral y demás de los demás miembros de la sociedad. Entonces el super yo de alguna forma lo que hace es limitar un poco a ellos, ¿no? Y el yo, que es esta instancia en la cual podemos decir que es nuestra etapa de vigilia, es simplemente alguien que está intentando equilibrar todo el tiempo las exigencias de ellos y los parates que pone el super yo. El yo intenta buscar de alguna forma un equilibrio entre estos dos y ese equilibrio es el que nos permite desenvolvernos en la sociedad en forma natural, ¿no? Fíjense en cómo eso hoy está súper marcado, ¿no? Está esta cosa de lo que quiero hacer y lo que debo hacer y cómo esa lucha constante
entre lo que mi ser necesita al no estar acostumbrado a las situaciones actuales y lo que nos demanda la ley que tenemos que hacer, todo el tiempo se ponen en lucha y esa lucha puede generarnos a nosotros ciertos malestares, desde depresión, ansiedad, situaciones de encierro, ¿no? Este tipo de situaciones que se están viviendo hoy por hoy, que antes simplemente eran algo teórico. Pero bueno, se pone en evidencia que esto que fue escrito hace 100 años tenía cierta razón de ser porque hoy lo estamos viviendo en gran medida. Bueno, para cerrar un poco esta teoría de Freud, podemos decir que el malestar surge a través de la dicotomía entre sujeto versus cultura, ¿no? Ya que el pertenecer, siendo miembro de una cultura, implica la renuncia de todas estas pulsiones personales que nos exige el ellos. Y eso es lo que nos genera cierto malestar en nuestro ser. Y bueno, a continuación vamos a ver algunas eh, salidas entre comillas, algunas posibilidades alternativas que podemos llegar a realizar para que este malestar aminore un poco, nos genere menos dolor, menos ansiedad y podemos sobrellevar la situación lo mejor posible. Bueno, antes de llegar a las tres alternativas que nos da el psicoanálisis, quisiera como sumar algo que también es parte del psicoanálisis, pero no está directamente relacionado a esto, pero sí es muy funcional a este teórico, y habla de que para poder reducir este malestar lo que podemos hacer es sumar satisfacción a nuestras vidas, o el caso contrario es reducir el padecimiento, ¿no? Que al parecer y a simple vista suenan muy parecidos, pero verán que es muy distinto, ¿no? Una cosa es no estar mal y otra cosa es estar bien. La línea es muy chiquita y hoy se pone muy en juego. Hoy pensaba temprano cuando uno saluda, ¿no? Y le pregunta al otro, ¿cómo andás? Ya sale como de inercia y el otro responde bien. Y uno diría, ¿realmente está bien? ¿O culturalmente está acostumbrado a la necesidad de decir que está bien? ¿No? Y si uno diría estoy mal, implicaría una respuesta, ¿no? O sea, implicaría que el otro tendría que preguntarme, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? Y al ponerlo en palabras, ¿qué será lo que refleja, no? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? No sé, cada uno tendrá su respuesta particular de cómo se está adaptando a estas situaciones de malestar y hoy más que nunca, ¿no? Un malestar en la cultura muy grande, malestar sociocultural que simplemente es cuestión de ver la tele o prender la radio y escuchamos en forma inmediata algo sobre el malestar, ¿no? Hoy de hecho me encuentro en un día bastante particular a nivel personal, ya que me desperté con cierto malestar. Calculo que habré soñado algo que no me acuerdo, porque me desperté y uno se despierta medio así como acongojado, como con cierto malestar existencial que, que por suerte mi cerebro se encargó de reprimir lo que soñé porque habrá sido terrible, ¿no? Entonces al momento de decir, bueno, hoy tengo que filmar estos videos porque me gusta filmarlo con cierto tiempo para poder andar a las corridas, se me cruzó, ¿no? El decir, bueno, es el momento indicado para filmar un video sobre hablo de malestar cuando no me estoy sintiendo del todo bien. Y la verdad que decidí decir, sí, sí, es más, es el mejor momento, ¿no? O sea, qué forma más de hacerlo propio, de canalizarlo, de decir, siento malestar en la cultura, yo hoy lo estoy sintiendo y doy un teórico sobre malestar en la cultura en carne propia, ¿no? Y creo que en eso se basa mucho nuestra carrera, en poder poner en carne propia eso, trabajarlo, asimilarlo, ¿no? Mi lectura del material fue muy diferente por el hecho de que el malestar estaba siendo propio y no era algo simplemente teórico, por lo cual decidí hacerlo y darle este enfoque, que no es muy distinto al que tiene el material teórico, pero me gustó hacer la aclaración de que es un día particular para mí y ese día particular para mí me dio como una impronta bastante particular al momento de leer el material teórico para desarrollarlo. A mí me parece sumamente interesante trabajar en el momento vivo, en el momento en situación, ya que hoy todo lo que vemos en psicología social es en situación, por la crisis mundial que estamos viviendo.
Bueno, volviendo al tema, el psicoanálisis y Freud sobre todo nos da tres salidas posibles para enfrentar este malestar que se genera, ¿no? La primera es distraernos con alguna actividad. Creo que esto es algo que estamos haciendo en la gran mayoría, todos, ¿no? El hecho de llenar el día con actividades que quizás en otro momento no haríamos, desde acomodar papeles, ponernos al día con ciertas cosas, distraernos y ver alguna película tonta, o en mi caso ver películas de acción que no haya mucho que pensar, ¿no? Esas cosas donde aparece el tipo, le dispara y fue, no hay mucho que pensar, y esas actividades nos distraen y nos sacan un poco del momento de malestar. La segunda es buscar satisfacción sustitutivas. Esta habla un poquito más de subir la satisfacción, ¿no? Es hacer cosas que nos apasionen. No voy a dar un ejemplo. A mí me encanta pintar. Entonces, en estos momentos, quizás no tengo todos los elementos necesarios para poder pintar de la forma adecuada, pero con lo poco que tengo puedo llegar a improvisar algo y pasar un momento de satisfacción plena en el cual estoy yo y mi pintura. Y el malestar queda por detrás, ¿no? Es un momento casi pleno en el cual soy yo y mi actividad. Eso es un gran ejemplo de buscar satisfacción sustitutiva, es lo que se llama sublimación. ¿Bien? Y el tercer punto, que no es muy, muy recomendable, pero bueno, por lo que vi estadísticamente está sucediendo, es la utilización de narcóticos. Llamémoslo alcohol, por ejemplo, vieron que, no sé si estuvieron viendo las estadísticas, pero la venta de bebidas alcohólicas subió muchísimo en estos momentos, ¿no? Es una forma de eh, frenar nuestras mentes, ¿no? No es la más adecuada, yo me quedo con las otras dos, pero es una de las vías alternativas que el hombre toma para poder salir de esta situación de malestar. Y hoy no es un dato escrito, ¿no? Hoy ya es estadístico, es algo que sucede todo el tiempo. Eh, yo me di cuenta que estoy tomando mucho mate, por ejemplo, ¿no? Que uno diría, el mate es narcótico. Y la yerba tiene ciertas esencias que hacen que la energía de uno se suba, ¿no? Es casi como la cafeína, la mateína, hace que uno levante el ánimo de alguna forma, más cuando uno está acostumbrado a tomar mate. Por lo cual yo me di cuenta que en estos tiempos que estamos de encierro, en mi caso no subió el consumo de alcohol, pero sí el consumo de la yerba mate, ¿no? O sea, tomo muchísimo más mate que antes y creo que es por una cuestión de ansiedad oral y cómo de alguna forma logro canalizar todo este malestar a través de la satisfacción oral, ¿no es cierto? Eh, pero bueno, esas son las soluciones y más o menos el formato psicoanalítico que nos presentan ante el malestar en la cultura, ¿no? Piensen que es un texto que está escrito hace ya fácil 100 años. Y miren cómo se actualiza, ¿no? Muchas veces he escuchado y lo he dicho también, ¿no? O sea, el hecho de, ¿por qué estamos estudiando teorías que tienen más de 100 años cuando hoy no tienen valor? Y hoy es como que me muerdo la lengua porque digo, la verdad que son teorías que si le doy cierta vueltita, son súper aplicables al día a día. Por lo cual tengo que ir contra mis palabras y decir que aunque la teoría sea muy vieja, si le damos cierta vuelta, la internalizamos y la llevamos a la época actual, es súper vigente. Y eso es algo que es sumamente necesario que hagan al momento de leer el material teórico. Poder leerlo y no siempre leerlo como palabras que están escritas hace mucho tiempo, sino traerlas al hoy, lo cual no implica hacer una especie de análisis terapéutico de lo que estamos viviendo, sino actualizarlas y vivirlas como algo actual. Bueno, ya con todo esto dicho, tienen como bastante para leer. Acuérdense que estos videos son como una guía de lectura, es como darle las bases para que después vayan al texto y lo lean desde un determinado lugar y no como teoría simplemente suelta, ¿no? Algo que me gustaría agregar son las fuentes del sufrimiento humano. Estas son comunes a cualquier cultura y a cualquier época en la cual uno exista, básicamente, ¿no? Son tres las que nombran.
y voy a leerlas y voy a describir un poquito o intentar hacer una visión personal de lo que habla esto, ¿no? El primero es el poder de la naturaleza. ¿Qué habla del poder de la naturaleza? Es todo aquello que no podemos controlar, ¿no? El hombre sufre cuando pierde la sensación de control, por decirlo en épocas de hoy actual. El virus es algo ajeno, es algo externo, y de alguna forma, sin ponernos a luchar si fue creado en un laboratorio, o fue una mutación, o que surgió de un murciélago, o de dónde surgió, es algo que es externo a nosotros, por lo cual hoy ya es parte de la naturaleza. Sin importar muy bien de dónde partió, ya hoy es parte del englomerado natural, ¿no? Y ese poder de la naturaleza, el cual no podemos contener, es una de las fuentes de sufrimientos del ser humano. La segunda causa de sufrimiento es la caducidad de nuestros cuerpos, ¿no? Esto, bueno, no hay mucho que explicar, aunque suene feo. Nosotros vivimos cierto tiempo, a medida que pasa el tiempo, va pasando ese tiempo, nuestro cuerpo se va deteriorando, ya sea por enfermedades o por la vida misma, ¿no? El cuerpo tiene como un ciclo de vida y contra esto no podemos ir. Por más cremas que nos pongamos, intentamos vernos joven, el organismo por dentro va a seguir envejeciendo. Y el darnos cuenta que a medida que envejecemos hay cosas que ya no podemos hacer con la misma facilidad de antes, es causa de sufrimiento humano. ¿Bien? Y el tercer punto que marcan es la regulación de las relaciones sociales. Wow, este punto nuevamente está siendo súper actual, ¿no? Es cómo regulamos nuestras relaciones sociales. Cuando hoy yo les preguntaría cómo hacemos para seguir teniendo relaciones sociales, ¿no? Más allá de estos medios virtuales, los cuales nos estamos intentando acostumbrar, es muy difícil, ¿no? No es lo mismo, hay una realidad, no es lo mismo poder hablar con alguien a través de una videollamada que estar con alguien. No es lo mismo, en un segundo, yo les comparto un mate mientras lo tomo y que me vean tomando mate y quizás del otro lado mientras me están viendo estén tomando mate que compartir una mateada, ¿no? Entonces toda esta regulación de las relaciones sociales y cómo las llevamos y las trabas que tenemos para poder desarrollarlas son otra fuente del sufrimiento humano. Todo este englomerado de temas que vimos hoy es básicamente lo que genera el malestar en la cultura. Y el malestar en la cultura no solo es es nuestro malestar al estar incluidos en una cultura determinada. Cuál fuera la cultura y cuál fuéramos nosotros y cuál fuera el otro con el cual lo compartimos. ¿Bien? Eh, Espero que se entienda. Igualmente ya saben que siempre nos vimos, sacamos dudas. Lean el material está bueno. Este como siempre es un recorte que va más a lo actual, va más a lo que lo puedan internalizar y a trabajar en forma personal. Pero bueno, una vez que vean el video y logren relacionarlo con el material teórico, vamos a tener como siempre una clase de repaso en la cual vamos a poder entre todos quizás llegar a algo como concreto o sacarnos dudas en el caso que hayan quedado. Bien, así que nada, sin nada más que decir me despido y ya saben, siempre y cuando sea posible, no salgan.